Hoy pensaba que como es un feo día, había que hacer salir el sol adentro de uno y crear una atmósfera interior, para introducir un tema asociado a la educación y asociado al lenguaje. Es una contraposición que vamos a hacer, a ver si logramos entender una cosita que es clave para que esa atmósfera interior y exterior que queremos crear nos permita potenciar la vida. Y vamos a entrar al tema recordando que las palabras correspondientes nutrición y educación son el mismo concepto a lo largo de años que no podemos medir en la lengua griega y en la cultura griega. La paideia, título que utiliza Jäger para la historia de los ideales de la cultura griega, la paideia de Werner Jäger, libro muy recomendable. La paideia, que es la educación y por extensión la cultura, comparte con la palabra nutrición, que en griego yo no recuerdo ahora cómo se dice, a su vez con paidia, que es juego. Es decir, que la palabra educación tiene una raíz común que junta el juego, el pasatiempo, con la educación, que después se convierte en la cultura, y con la nutrición. Va a pasar mucho tiempo, así como podemos ver como el mito, el arte y el lenguaje al principio, como creación espiritual, son nada más que una unidad, y para que independientemente se desarrolle la pintura o la danza o la religión cristiana, tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, durante mucho tiempo nutrición y educación eran lo mismo. Hoy ya se produjo la escisión y nosotros hablamos de nutrir el alma con un libro, con la música, y hablamos de nutrir el cuerpo. Los chinos, el pensamiento clásico taoísta chino, Chuang Tse, dicen, repiten, porque es un saber que se repite oralmente, es algo que se dice, es algo que se enseña, porque asociado a educación tenemos que pensar en preceptos, en mandamientos, en consejos, en tradiciones. Los chinos dicen nutrir la vida. Yang Sheng. Nutrir la vida no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con dioses, no tiene nada que ver con creencias, no tiene nada que ver con moral, no tiene nada que ver con psicología. Nutrir la vida es simplemente, en primer término, respirar. En primer término, respirar. Entonces nos encontramos que en Occidente vamos a comparar dos pliegues del pensamiento, el pensamiento chino y el pensamiento griego, que no se tocaron, que no se influyeron, que están separados, y llegan a conclusiones distintas. Cuando el pensamiento occidental decide tomar partido por la teoría, por el pensamiento abstracto, por el conocimiento, por el saber, un camino sin fin, un camino infinito, el camino de la abstracción del pensamiento griego y la fundación de la episteme, de la ciencia, que todavía hace más general todo aquello, camina en una dirección, porque Aristóteles, cuando señala las formas de vida orgánica, dice, bueno, lo que nos va a hacer hombres es el deseo de saber. Ese deseo de saber, el conocimiento, es el que diferencia de la vida orgánica de una planta o de un animal del desarrollo intelectual que da la abstracción y el pensamiento. Los chinos, en esa encrucijada, que a mí me gusta llamarla, y esto es un aporte que se me ocurre como la encrucijada de la raíz de la palabra, ¿no? Cuando una palabra da a otra. Las palabras dan origen, una palabra da origen a otra. Pero cuidado con el lenguaje. Cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje está lleno de trampas. Al principio fue el verbo, es decir, que el verbo es la acción. Bueno, la palabra acción no es un verbo. Juegos del lenguaje.
peligro, mucha tensión a la hora de creer que estamos pensando, si estamos sirviéndonos de la palabra. Entonces, el chino camina en otra dirección, sale en defensa de la vida orgánica, porque para el chino nutrir la vida es nutrir la naturaleza. Para el chino clásico, taoísta, la naturaleza humana es la vida. La naturaleza humana es la vida, entonces nutrir la vida, que mostramos que no tiene un peso, un énfasis moral, no tiene énfasis teológico, se trata simplemente de ese capital, comparamos la palabra en la economía y en la filosofía, ese capital de vida que nos fue dado, tenemos que cuidarlo, tenemos que salvarlo, podemos perder nuestro capital. Ahí hay una enseñanza hermosa que describe Yuan Tse, porque son las dos formas de perderlo: aquel que se había retirado, el eremita, que había cuidado su ser interior de una manera, pero es devorado por un león, devorado por él afuera. Y aquel otro que tenía 30 años y ya conocía todas las fiestas, ya se había encargado de tener toda su vida social absolutamente desarrollada, ya había creado, el afuera lo sostenía, muere por una enfermedad de adentro. No aparece el león de afuera, aquel solitario, en la selva. Era lógico que pudiera morir así. Este otro muere así. Esos dos extremos nos muestran que no hay que apegarse a ninguna posición. No puede haber apego en las posiciones. La respiración es la que enseña eso. En la encrucijada de la raíz de las palabras, como le empezamos a llamar, nutrir la vida se separa de la educación, porque la educación va a manejar la energía, esa corriente subterránea con la que se la tiene que ver la educación. Educar es manejar energía. El pensamiento chino nace en la respiración y no en la percepción. Lo vinimos desarrollando. Ahora enfrentamos nutrir la vida a educar, porque las palabras, y en griego, nutrición y educación, eran las mismas. Incluso la vinculamos al juego, al pasatiempo. Paideia, educación, luego cultura. Y vamos a hacer una lectura de Julien, su libro Nutrir la vida, a propósito de la respiración y de el papel de la respiración en la formación del chi. Justamente lo que decíamos hoy de Confucio. Confucio es el experto en el justo medio, concebido o entendido como la renovación por alternancia. Esa bipolaridad de la lengua china, siempre esa bipolaridad, ¿no? ¿Qué es la respiración sino precisamente esa incitación continua a no detenerse en ninguna de las posiciones adversas de inspiración o expiración, a dejar más bien que una llame a la otra y a renovarse a través de ella, fundiéndonos entonces en el gran ritmo, según el cual no deja de evolucionar el mundo, y que nunca perdieron de vista los chinos, el de la alternancia del día y la noche, o el de las estaciones. Por esto, la respiración, ella no solo es símbolo, imagen o figura, no es solo símbolo, imagen o figura, sino también vector de la nutrición vital. Mantenerse en evolución sería el objetivo. No es un objetivo religioso, no tiene una presión psicológica, no es moral, sobre todo no es teológico. Mantenerse en evolución por refinamiento, que hay que ver bien ese concepto, que consiste, y por desobstrucción, que es el otro gran concepto. O sea, por refinamiento y desobstrucción nos mantenemos en evolución. Pedirle a la persona que me mira que se quede tranquila, que no hay nada de lo que yo digo es mío, ¿no? Nada de lo que estoy diciendo es mío, proviene de mí, es una propiedad social del lenguaje. Maravilloso lo de Wittgenstein, 120 pesos en la feria. Dice Wittgenstein que no hay problemas filosóficos, hay problemas de lenguaje.